su lado humano, el lado oscuro de una mujer que se descubre a través de las letras, el vuelo por laberintos claroscuros donde se refleja por espejos y pasajes que se iluminan con los momentos ambiguos, la expresión artística para el lector espectador. Su primer poemario, Negra Soledad Errante, editorial Hayal Buchu, es donde encuentra su propia voz con la fuerza de las imágenes que viven y se esconden en los versos fugitivos. Los poemas que devoran al lector mientras avanzan en su lectura. Formó parte de las antologías Palabra de Colibrí 2, segundo encuentro de poesía, Minificción, cuento breve, Roberto López Moreno, Poemarte, segunda antología de poesía, La Muerte, El tiempo lo mastica, sombra odontológica de poemas y prosas, Tintán en el Mictlán, antología sobre la infancia y por último en la antología Migajas pa'l Corazón. Es una de las autoras de Una Lectura Diaria 2024 y en el calendario literario 2025 de editorial El Viaje y el Camino. Fue columnista colaboradora de la revista Gato Madre. Desde el 2023 se unió al taller permanente de literatura a cargo de Diego Belvetán, publicando mes a mes en la revista literaria Siglo 80.001. Febrero del presente año publica su segundo libro, Muñecas de Cartón, editorial Hayal Buchu, espero estarlo pronunciando bien, y cito las palabras de la editorial. Desde la intimidad de un susurro hasta la fuerza de un grito, cada página es un espejo donde te verás reflejada. Muñecas de Cartón no solo se lee, se siente y es un viaje a través de la experiencia femenina moderna, capturada con una sensibilidad y una audacia únicas. Sus páginas son www.hgeditorial.com.mx y hgeditorial.com.mx. Entonces, va a estar con nosotros Edna Ramírez Antunes. Y bueno, también quiero presentarles a Ana Berta Bardales. Ella es Ana Berta Bardales Sosa. Muchas gracias por estar aquí, Ana Berta. Ella es licenciada en Letras Iberoamericanas, egresada de la Universidad del Claustro de Sor Juana, correctora de estilo, lectora en voz alta, poeta, reseñadora y entrevistadora, creadora de Letras a Contraluz y del Relax Literario. Ha sido publicada en diversas revistas digitales como Revista Literaria Monolito, Nocturnario, Palapronta, Marabunta, entre otras. Ha participado en diversos eventos literarios y poéticos y es autora del libro de minificciones Ante su sombra. Te agradecemos mucho. Gracias. Y bueno. Sí, ahorita nos vas a platicar sobre ese premio, por favor. Finalmente, quiero presentarles a nuestro autor. Él es Edgar Escobedo Quijano, es miembro del Catálogo Bibliográfico de la Literatura en México, de la Coordinación Nacional de Literatura del IMBAL y de la Enciclopedia de la Literatura en México, Secretaría de Cultura, LMX. Sus libros han sido recomendados en periódicos y revistas de Europa, Le Monde en París, La Cultura en el Mundo en Roma y Pliego de Murmurios en Barcelona. Y en México, por críticos literarios como Federico Patán, Paco Ignacio Taibo, Ignacio Trejo Fuentes, entre otros. Sus obras se han vendido en la librería Shakespeare de París y en el Museo Casa de Franz Kafka. En Praga. Es autor del cuento más corto de tan solo 3 palabras, de los libros de viajes de la Euridicea del Jaguar Rojo y la nueva Euridicea del Jaguar Rojo, novelas, cuentos, narrativa infantil, ensayos y poemas en más de 20 libros publicados en diversas editoriales, entre ellas el FCE, libro Gato Macho de José Luis Cuevas. Algunos de sus libros han sido ilustrados por Frida Kahlo, Rufino Tamayo y José Luis Cuevas. Ha dado conferencias en museos y universidades y ha sido entrevistado en televisión, para lo cual pueden ver su canal de YouTube.
en radio, en prensa escrita, blogs y canales de internet. Su página se llama edgarescobedoquijano.com. Entonces, estoy muy complacida, muy orgullosa de mis ponentes de esta noche. No sé cómo quieren comenzar. Comenzamos con Ana Berta. Un volado, ajá. Ok, a ver, empezamos con Edna. Edna, por favor, compártenos tus opiniones. Muchas gracias por acompañarnos a esta presentación. Le agradezco al autor Edgar Escobedo Quijano por invitarme a este momento tan importante que es la presentación de un libro. Creo que todos los que escribimos consideramos a los libros como nuestros hijos y cada presentación es un baby shower, ¿no? También agradezco a Nubia Montes de Oca por este evento y agradezco a Ana Berta por acompañarme también. Bueno, comienzo. Bueno, voy a comenzar con este breve fragmento de uno de los cuentos, no diré el título, pero que me encantó y lo escribí. Bueno, lo transcribí y dice así: estoy seguro que aún después de muertos seguimos existiendo y cambiando. Es solo que por naturaleza algunos seres son más estables, tanto en su físico o como en su forma de ser, y otros tienden más al cambio. Pero eso no significa que no pueda existir una hermosa amistad entre seres diferentes. Bueno, considero que esta frase va a ser esencial para que puedan entender este libro y continúo con la presentación. En el cuento El caballo blanco y la luciérnaga reflejan que se puede cumplir nuestros deseos con la compañía adecuada, además de seguir nuestras pasiones, así como lo hace Edgar Escobedo Quijano con este libro. Finalmente, el amor a los animales muestra un alma que ama la esencia de las cosas y los seres vivos. La vida no siempre es perfecta. También cuenta la importancia sobre la solidaridad en el ser humano que a veces nace de las tragedias. Una parte divertida es cómo el guajolote mexicano resuelve los conflictos sociales para convertirlos en desmadre. Existe otro lado, el de la cultura y la calidez del mexicano, que obviamente en este cuento lo refleja muy bien. Me surge una duda. ¿Qué sería de nosotros si no existiera el cosmos? Para entender y obtener esta respuesta, tuve que leer Huelga en el Cosmos y debatir sobre el tema de creer o no, de creer en un Dios, simplemente dejar que los creadores nos gobiernen o nosotros hacemos nuestro destino. La fábula Corderitos me encantó, porque es un mundo tan perverso que a la vez se vuelve un refugio para la protagonista de este cuento, aunque sea en la casa roja donde vive con su madre. Finalmente, también nos encontramos un personaje, una avestruz coqueta, de esas que nos podemos encontrar en cualquier esquina, en las esquinas del Tlalpan, en los hoteles, o como dicen, la rueda de las carnes frías. Y a la vez un león justo, que aunque sea justo, es muy justo, que goza del placer y descubre que puede perder su reino por lo mismo. Finalmente, otro de los cuentos que me enganchó y me seguiré enganchando es Pío Pío, un cuento aterrador y al mismo tiempo te marca la esencia de este libro en el lado B. Bueno, para mí estos dos cuentos en especial me gustan mucho porque yo al escribir cuentos me reflejo en su escritura por sus personajes, que luego son tiernos y malvados a la vez. Entonces, para mí esos cuentos me marcaron y les recomiendo leer este libro. Compren el libro de Edgar Escobedo Quijano
Hay un cuento para todos, cuentos tiernos, cuentos eróticos, cuentos siniestros. Descubran este mundo. Compren el libro. Gracias. Bueno, ahora le cedo la palabra a Ana Berta. Gracias, Edna. Bueno, agradecer antes que nada al escritor Edgar Escobedo Quijano por invitarme a participar, igualmente a Nubia Montes de Oca, que también pues a ella se debe esta edición tan hermosa, ¿verdad? Y a Edna por compartir la mesa conmigo en esta presentación, y por supuesto a todos y cada uno de ustedes, porque son los lectores a los que va dirigido este libro, y eso es muy valioso y muy importante, y además porque nos están brindando su tiempo que no regresa, entonces eso se agradece doblemente. Lo siguiente es lo que yo puedo decir de mi lectura. Es un libro que, bueno, está abierto a distintas interpretaciones, y eso lo hace todavía más mágico, más maravilloso. Dos lados son los que conforman este libro de cuentos y minificciones, como si fuera un cassette en el que vamos a escuchar voces de reflexión, eróticas, de perversión, pícaras, moralistas, filosóficas y de denuncia. Hallaremos por un lado al animal de ternura y por el otro al animal de travesura, cada uno con dos ilustraciones, tres de ellas de Sofía Daniela, hija del autor, y también en las que participa el mismo autor, y la última de Héctor Bulmaro y Heroidea. En el primer cuento corto nos encontramos con la pregunta existencial más importante: ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿El mago o el conejo? ¿Dios o el diablo? ¿Quién inventó la luz y la oscuridad, el bien y el mal? Y así inicia nuestro viaje por el mundo creado por el escritor Edgar Escobedo Quijano. Una pregunta nada fácil de responder, por cierto, pero siendo este solo el comienzo de esta aventura literaria, luego nos vemos ante otras cuestiones y cuestionamientos que no nos dejarán indiferentes. ¿El pasado es mejor que el presente? ¿Qué es más asombroso? ¿La forma de comunicarse antes y los medios e instrumentos que utilizaban, o los avances tecnológicos que hoy en día tenemos? Difícil decidirlo, pues cada época presenta distintos retos y tantos pros como contras. Y así nos lleva del duelo por la muerte de una mascota al respeto por la diversidad sexual, cultural e ideológica. En pocas palabras, su libro es un llamado a la no discriminación, y para ello hace uso de la prosopopeya, dándoles voz y personalidad a los animales que van a adquirir rasgos humanos por sus virtudes y sus vicios, sirviendo de ejemplo y de moraleja para que los infantes entiendan la importancia de ser empáticos, y para que los adultos recordemos cuán valioso es escuchar y entender al prójimo. En estas páginas, además, podremos deleitarnos con información sobre nuestra cultura mexicana, como en La Niña Loba Azteca, Conchita de Mar, Sonrisa de Piedras Preciosas, Ternura entre plumas y alas, entre otros, y con la intertextualidad que está presente de una u otra forma, con menciones explícitas o implícitas: Gabriela Mistral, Rubén Darío, Augusto Monterroso, Julio Verne, Julio Cortázar y muchos más. Somos testigos de la realidad mexicana y europea, como si el autor nos diera un tour por los lugares y recintos más emblemáticos. Mas no nos deja únicamente con eso, también nos conduce a transitar por la relevancia que tienen nuestros comportamientos para mejorar la sociedad. Por otra parte, se puede notar el gusto que siente el autor por los gatos, a los cuales, según el propio escritor, se les puede amar u odiar, pero jamás hacer que pasen desapercibidos.
y de este modo nos comparte los 13 zarpazos que son los datos curiosos de estos seres a los que considera los más evolucionados del planeta. Y así como la figura del gato no pasa inadvertida, tampoco lo hará la fábula de la hormiga y la abeja, una vez que tengan este libro en sus manos. Una historia que escribió en 1974 y que aquí aparece como una versión nueva, dado que el texto original desafortunadamente se perdió. Sin embargo, el autor le volvió a dar vida aquí. Fosforescencias, No maulles esta noche y Desde Australia con amor son los 3 primeros cuentos que abren la puerta a ese lado B, en donde el erotismo se verá en todo su esplendor y en donde se abordarán temas como la transexualidad, la violación, la pederastia, la lujuria, la infidelidad, la zoofilia, el deseo, la muerte. Paseo por un cuento chino y Cascabel son los que tratarán de forma más sutil la belleza de lo erótico y que incluso nos harán reflexionar de manera profunda en el significado de la existencia y de lo onírico. 199 páginas que no se pueden perder porque sería como, cito, estar perdido en un bosque sin salida. Cuando podrían ser, nuevamente cito, la flor que aún es botón, la tinta que será poesía, la risa antes de la alegría. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Quiero dar las gracias de verdad de corazón a mis compañeras de mesa. Es fascinante, les cuento que me hacen sentir, no a mí que es lo menos importante, sino a mi literatura, me hacen sentir joven, porque vienen textos, como muy bien han comentado, que vienen, uno de ellos viene desde que fue una tarea de la primaria, nos enseñaron precisamente lo que era una fábula del 74, y pues yo con tal de llegar a jugar a mi casa la escribí. Bueno, tenía que, la fábula debe llevar animales, debe llevar moraleja, entonces me puse a escribirla en la escuela de gobierno con mi compañero de banca, puse las mochilas y todo, y bueno, ganó un premio muy importante a nivel alcaldía. Hoy son las delegaciones, he comentado esa anécdota varias veces. Con el tiempo perdí el texto y bueno, después hice una versión nueva que aquí aparece por fortuna. Reúne mis cuentos de fábulas de animales de toda la vida. Quiero de verdad dar las gracias de corazón a Ana Berta, que ya me había hecho el favor de entrevistarme, también a Edna Ramírez, que desde que la conocí me encantó su estilo, su literatura, sus poemas, su intensidad, y por supuesto a mi editora Nubia Montes de Oca, que hizo una edición bellísima. Y esto me ha conectado con las nuevas generaciones, porque les cuento que también con autores de mi época, aunque conocía a las vacas sagradas, tuve la fortuna de tener pláticas con Octavio Paz, con Edmundo Valadez, nuestro dios Edmundo Valadez, director de la revista del cuento. Ahí también en el consejo de redacción estaba Juan Rulfo. Y ahora conectarme con la juventud es muy agradable, porque acogen mi literatura de una manera muy natural. Créanme que cuando yo estaba joven sí asustaba, no solo a los mayores, me pasó lo que a los Beatles, ¿no? Aunque también los conquistaba con algunos textos muy tiernos, como muy comentaron, pero con los textos atrevidos se asustaban. Entonces ha sido un honor, es un honor estar aquí con ustedes. Quiero también dar las gracias a una persona que está en el público que quiero mucho, Maribel. Estuvo por ahí viviendo en París un tiempo, ya está aquí con nosotros también. Gracias a Maribel. Sí. Ella es mamá de una compañerita de mi hija también. Ya nuestras hijas no están de repente con nosotros, pero bueno, sigue nuestra amistad presente y qué padre que estés aquí. No sé si quieras, Nubia, que lea algo, que comenten, quieran hacer preguntas, seguimos platicando, charlar. Ajá, perfecto, muy bien. Entonces, como soy medio surrealista, pues me quito los lentes para poder ver. No sé si les parezca bien. Conchita de Mar, que la mencionaron por ahí, ¿sí? Conchita de Mar es de 2014. Conchita le mintió a su mamá porque le dijo que tenía sueño. Su mamá la tomó de la mano y la condujo a su habitación, y como se caía de sueño, la ayudó a cambiarse. Pues les voy a decir que ese es el lado A. Ahora tenemos un lado B, que es
un poco más. Digo que nos leíste parte del lado A, ¿no? Entonces todavía tenemos un lado B. El lado B, por favor, Corderitos. Este cuento es un cuento que es... ¿No hay niños? Corderitos. Sí, es que tiene más contexto social. Desgraciadamente, Edgar aquí en este cuento que nos va a leer nos refleja un poco de la realidad social que muchos de nosotros nos negamos a ver, pero que existe y que existe incluso cerca de nosotros, a pesar de que muchas veces no vivimos en lugares, no sé, populares o lugares un poco pues más marginados. Sin embargo, son cosas que están ahí, que existen y que, bueno, que ciertas plumas como la de Edgar le dan voz, ¿no? Difíciles de estructurarse, pero aquí están. Bueno, va Corderitos y luego va a ser Corderitos también ya tiene sus ayeres, a lo mejor ni siquiera habían nacido mis compañeras que entraron y están aquí conmigo. Corderitos 1988. Mis Corderitos, yo los amo. Mamá dice que pronto tendré que dejarlos y me siento muy triste. Y aunque me diga que seré como ella y sus amigas, porque soy muy bonita, yo no quiero serlo, porque ellos me harían lo mismo. Yo no quiero que se orinen en mis muslos. En cambio, con mis Corderitos es distinto. Por eso mi abuelita los compró. Dice que para mí, y a cada ratito regaña a mi mami, le dice que me deje en paz. Mi abuelita y yo platicamos y le digo que mis ovejitas sí me quieren, porque ellas no me soplan al oído, ni me besan al cuello, ni me agarran las piernitas como los amigos de mi mami. A mí no me gusta el color rojo. Por eso, cuando está llegando la noche, corro a casa de mi abuela, aunque mañana me pegue mi mami, porque si me quedo en su casa, todo se hace rojo y luego me hacen cosquillas y no veo ni quién y me duele entre las piernas. Mi abuelita llora y a veces también mi mamá. Aunque a ella le gusta más, le dice muy fuerte. Me agarra, me aprieta duro mi brazo y me dice que yo ya pronto tendré que trabajar. Me dan miedo sus ojos rojos. Pero mi agua dice que no le haga caso, que me lo dice de mentiritas. Que por eso ella compró los Corderitos con todos sus ahorros, para luego venderlos y darnos el dinero, y yo así ya no trabajaré en la Casa Roja. Por eso yo los cuido. Eso dice mi agua. Cuando camino entre Corderitos, me dicen con la ternura de sus ojitos que soy bonita y que cuando sea grande no los vaya a dejar. No los voy a dejar. Yo no los quiero dejar. Día a día los saco a pasear y comen y juegan y cantan. A veces me preocupo cuando cruzamos la carretera, pero siempre regresamos todos completos. Luego me da miedo, porque a lo mejor está en mi mami en casa de mi abue y se pelea. Mi mami dice que ella no tuvo la culpa, que su error se llama igual que yo, pero que jamás me dejará y aunque sea como ella, me cuidará y me enseñará a trabajar. Si mi abue está sola, es distinto. Estará triste, como siempre, pero al verme llegar con los Corderitos me enseña su sonrisa y solo queda la lágrima de siempre, la última que yo seco con mis labios. Luego voy a casa de mi mami a esperar con miedo la luz roja. Así paso los días hasta que huyo con mi agua. Un día le platiqué a mi agua que una noche no me dormí y me mojaron mis piernitas bonitas. Sentí mojadito adentro, pero me gustó. Sentí muy bonito. Ya no me dolió ni me quedó ardiendo toda la noche. Entonces mi agua se enojó mucho, pero luego le ganó la tristeza y ya no me dijo nada. Desde entonces ya no la veo llorar ni sonreír. Parece que ya es otra distinta a mi agua. Yo sé que todavía me quiere, pero dice mi mami que le pregunte si me da el dinero de los Corderitos para comprar los colores para la cara y los vestidos sin mangas muy cortos que me hacen ver más bonita, que así sabré si me quiere o si quiere más a los Corderitos. Que al fin ya no hay quien los saque a pasear. Bueno, yo voy a leer Pío Pío, que me encantó ese cuento. Es del 2025, es muy reciente y por eso me identifiqué con él.
La verdad me gustó la gallina desde que llegó al rancho. Era diferente a las demás, más gordita, caderona, blanca como la luna y con plumas rojas a manera de minifalda, más jacarandosa que todas. Bailaba y se contoneaba mucho al caminar. Ay, me enamoré de inmediato. Era delicioso entrar en ella y a ella le gustaba. Mi único vicio era penetrarla. Mamá me gritaba: Juancho, ya deja de pasar tanto tiempo en el gallinero y ve a ordeñar a las vacas. Pero yo la ignoraba o rápido ordeñaba las vacas, muy temprano antes del amanecer, y de inmediato me iba al gallinero a pasar el resto del día ensartando a mi adorada gallinita. Ya ni siquiera iba a la secundaria, pasaba tardes enteras junto a ella, platicando, contándole chistes que le agradaban y ponía muchos huevos como recompensa a mis almerías, hasta que sucedió. Estas cosas pasan en el México rural y de inmediato noté que ese huevo era muy especial. Situaciones para que nosotros podamos entender, reflexionar y llegar a soluciones específicas, ¿no? Les agradezco muchísimo. Gracias por su participación, fue muy interesante, muy motivador. Muchísimas gracias, Edgar, Ana. Muchísimas gracias, Ana Berta. Muchísimas gracias, Edna. Entonces, no sé si quieran concluir.